Bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Mi nombre es el Chavo. Toda mi ropa es un auténtico remiendo. A veces no me lavo. Y hago maldades, pero sin querer queriendo. Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo. No valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. El ricachón es Kiko. Qué cachetón y feo es el pobre chico. Pero la más ladina, sin duda alguna, es la tremenda chilindrina. Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del Chavo. No valdrá medio centavo, pero es linda de... Bueno, hoy les traigo un nuevo video sobre uno de los programas más reconocidos de México y de todo el mundo. El Chavo del Ocho, un símbolo de la televisión latinoamericana. El sitcom mexicano empezó a retransmitirse en la década de los 70. A pesar de la crítica, pronto tomó una dimensión internacional y se convirtió en un elemento de unión entre los países de Latinoamérica. A diferencia de todas las películas que se han visto, también han sido y han tenido muchas de sus propias magias. Las series de televisión también tienen la capacidad de reunir y hacer compañía a las personas durante el tiempo que dura en esta parrilla de programación. Y justamente esto fue el propósito que cumplió desde su primer episodio emitido el 20 de junio de 1971, El Chavo del Ocho. Un producto audiovisual que supo traspasarse fronteras y que destapa en el imaginario colectivo de los latinoamericanos. Cuando se habla de México, producida, escrita y producida y dirigida por Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, por la castellanizada del apellido del dramaturgo William Shakespeare. Este sitcom en México está protagonizada por el Chavo, un eterno niño huérfano que vive en un barril y que busca y siempre encuentra la solidaridad de sus vecinos, desde la chilindrina, su mejor amiga, hasta el profesor Girasábales, el maestro de los niños que viven en esa zona. La serie es retransmitida por primera vez en el canal 8 y de ahí proviene la coletilla de su título, pero más tarde la cadena pasó a manos de Televisa, un gran grupo de medios de comunicación mexicana que se encargó de difundir el proyecto por el continente. De esta forma convirtió al Chavo y a sus amigos en una serie de suerte de símbolos, no solo por los mexicanos, sino por toda Latinoamérica. Bueno, y sabemos que esta serie tiene una sencilla matiz, pero es muy compleja lo que quiere dar a conocer la serie. Aunque por su forma parece un programa dirigido a sus niños, lo cierto es que también llamó la atención de la audiencia adulta. La serie está atravesada por problemáticas complejas como la orfanidad, el maltrato y la pobreza, y que suelen resolverse de manera simple y con humor. También el hambre que se manifiesta constantemente a través de la motivación del Chavo por comer tortas de jamón, como la violencia física y verbal que juega un papel fundamental en el objetivo de hacer reír. Entonces, dando esto, en este sentido, el Chavo es la representación máxima de la desigualdad social y la trama muestra cómo la solución a las advertencias de su condición se hallan únicamente en la caridad del resto del personaje. Por ello, muchos han criticado negativamente el tratamiento superficial de este cuestionado y
profundamente y considerado que se trata de una serie que romantiza la pobreza. Bolaños se inspiró en la picaresca Certina, caracterizada por tener un personaje principal anteórico cuya existencia está condicionada por un entorno hostil para reformar un género televisivo que se populariza más tarde y en otras partes del mundo con éxito como The Cheers en 1982 a 1993 o Friends en 1994 a 2004, pero en vez de un bar, una oficina o una casa. El creador del Chavo eligió el espacio de la vecindad como un lugar donde se cruzan los domésticos con el público, se reafirma la clase social y se producen conflictos cotidianos con los que la audiencia se puede sentir identificada dentro de la serie. Ahora hablamos sobre la extensión del Chavo del Ocho de México hasta todo el mundo entero. Incluso, más que los propios mexicanos, son las personas de otros países de Latinoamérica quienes protegen con cariño el recuerdo de una serie que hasta julio de 2020 siguió retransmitiéndose en varias cadenas. La principal razón de su popularidad internacional no radica en la genialidad del proyecto, sino en el gran poder de Televisa dentro de los conglomerados de la comunicación de Latinoamérica en la década de los 70. Su tecnología de producción avanzada a la de los restos del país permitió reproducir rápidamente la cinta del programa y venderlas a otras cadenas como Panamericana, Televisión en Perú o CBT en Brasil o en Colombia, RCN. Pero el Chavo no solo conquistó a los telespectadores de su continente, pronto atravesó el océano y empezó a aparecer en la televisión portuguesa, denominada Chaves, en Italia conocida como Checo, Deja Bot, en TF1 francesa como Cells, en China y en Japón. Así, un proyecto audiovisual mexicano que incluso contiene localismos en su nombre, Chao, y en su lenguaje se transformó sin querer queriendo. No solo en un fenómeno global, sino también en un elemento de unión latina que perdura en la imagen del colectivo hasta el día de hoy en todo Latinoamérica. Ahora nos vamos a centrar realmente en la historia del Chavo. La historia del Chavo realmente inspiró a este personaje del Chavo del Ocho en un niño bolerito, que pues es una gran historia. Uno de los más grandes misterios que siempre persiguió al Chavo del Ocho fue el origen de la historia del protagonista, pues durante 290 capítulos que tuvo esta serie, fueron pocos los detalles que se dieron acerca del origen del Chavito. Sin embargo, durante una conferencia de prensa que ofreció previa a grabar el fin de la serie, Roberto Gómez Bolaños reveló por primera vez de dónde se inspiró para crear la historia del Chavo del Ocho, el cual fue el resultado del encuentro que tuvo en Acapulco con un niño bolerito de zapatos, de quien leyó sus aventuras. Un pequeño ilustraba que ilustraba botas medio grasa a los zapatos y tan pronto le pagué, salió a comprarse una torta de jamón. Se fue tan rápido que dejó olvidado en la banca un cuaderno de apuntes. Ahí había escrito varias cosas que les gustaría de la vida y fue de esa frase con faltas de ortografía que me inspiró a crear al Chavo. Fue lo que declaró en ese momento Chespirito a mediados de esa comunicación. Ahora continuamos con la pregunta de quién eran los padres del Chavo del Ocho. Ese fue el encuentro fortuito que marcó para siempre la carrera de Roberto Gómez Bolaños, pues a partir de ese momento comenzó a describir la historia y a desarrollar a esos personajes icónicos, siendo el Chavo del Ocho el personaje más importante de su carrera. Ante la trascendencia que tuvo la serie de televisión, el Chavo del Ocho, que comenzó a transmitir en 1973 y concluyó en 1980, el llamado famoso Chespirito publicó en 1995 un libro titulado El diario del Chavo del Ocho, en el que revelaba más detalles de la familia del personaje. En el libro contaba la historia del Chavo,
quien nunca llegó a conocer a sus padres y de su madre solo tenía vagos recuerdos, ya que ella iba por él a la guardería, pero debido a su cansancio por haber trabajado todo el día, no lo reconocía, por lo que muchas veces se equivocaba de niño, hasta que llegó el momento en el que no volvió por él el chavo terminó en un orfanato. Sin embargo, el chavo no tuvo muy buena suerte en el orfanato, pues una ciudad o una cuidadera despistada lo trataba muy mal hasta que lo orilló a huir del lugar, obligándolo a caminar solo por las calles entre niños vagabundos. El chavo pasó muchos días de hambre y frío en las calles, hasta que un día lluvioso se refugió en una vecindad en la que lo acogieron y desde ese momento se convirtió en su gran hogar, la vecindad. Ahora hablamos sobre las curiosidades del Chavo del Ocho. La música que abre el programa es una composición original de Beethoven. Se llama Marcha Turca, un honor a la obra Las ruinas de Atenas. Fue creada en 1811 y estrenada en 1812. A partir de esa música, el artista Jean-Jacques Perry creó el Elephant Never en 1970. Es justamente de aquí de donde procede la apertura del programa del Chavo. La canción original viene del álbum Moj y sin embargo nunca se acreditó a Pirri por la composición. Por esto, en 2009, él demandó a Chespirito por uso no acreditado del tema, aunque terminaron en un acuerdo y nunca hubo problemas de negociación. Un chiste común en la serie es el intercambio de frases entre los personajes. Por ejemplo, en ocasión el Chavo y el señor Barriga se alternan sus diálogos diciendo: tenía que ser el señor Barriga, el Chavo. El Chavo es el que fue sin querer queriendo. El señor Barriga, también a veces doña Florinda hace el mismo grito del profesor Girafales: ta, ta, ta. En el episodio Todo queda en familia, el Chavo del 8 tuvo un crossover con la serie del mismo creador, Chapulín Colorado. Hay un video donde sus personajes del Chavo, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, el Chompirias y el Chaparrón Bonaparte, pero en la versión animada aparecen en la vecindad felicitando a Chespirito. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Tengo un amigo muy especial. ¿Sabes quién es? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! Pero yo quería hablar de un amigo muy especial. ¿A poco todos estos adornos son para mí? No se hubieran molestado. No, bueno sí, pero yo me refiero a otro amigo Claro. que... Ya lo dice el viejo y conocido refrán. Dime con quién andas y hasta la coyunta lame. No, el que por su gusto es buey, te dirá quién eres. No, si te juntas con puro buey, no andas muy a gusto y andas ahí con otros iguales a ti, pero anda ahí medio chueco porque te dicen ahí, enderézate. Bueno, la idea es esa. Buenas noches. ¿Saben? La gente sigue diciendo que ustedes y yo estamos locos. ¿Dónde está el festejado? Aquí. Perdón que llegué tarde, pero a mi carcacha se le ponchó una bujía. Nomás de acordarme me da cosa. En realidad estamos aquí reunidos para celebrar a alguien muy especial. Alguien a quien todos conocemos muy de cerca y su cara nos es muy familiar. Que nos ha sacado a todos una sonrisa. Y que hasta los más viejos nos ha recordado lo importante que es nunca dejar de jugar. Alguien con un corazón tan grande que apenas le cabe en el pecho. Tú, Roberto. El amigo más padricísimo del mundo. No contaban con tu astucia. Y más que felicidades, queremos decirte gracias. Chavito. Es que no me tienen paciencia.